Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Al decir los apóstoles que el cristiano no debe amar al mundo, algunos maestros enfatizarían que están refiriendo a sus placeres y a los pecados morales. Sin embargo, tener confianza en su sistema también indica un amor hacia él. En Santiago 4:4, el apóstol dijo: «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Juan habla del deseo carnal de cosas que el ojo ve y desea. Y también tras el deseo está el orgullo humano que se levanta contra la ley de Dios. Para esta porción cito el Nuevo Testamento amplificado del inglés, que traduce así: «No améis o queráis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor para el Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que significa ansias para gratificación sensual, y los deseos de los ojos, que son anhelos codiciosos de la mente, y la vanidad de la vida, que significa certeza en sus propios recursos o la estabilidad de cosas terrenales, no proviene del Padre, sino del mismo mundo». Esto se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Jesús hablaba de cosas básicas de la vida, alimento y vestimenta, al decir: «Todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas». Lucas 12:30. Una persona informó al concilio, ya en el libro de los Hechos, que los prisioneros apóstoles estaban en el templo, ocupados en los asuntos de Dios. Entonces la guardia del templo les condujo suavemente,
desde el templo al juzgado, por en medio de la gente. Muchas personas habían sido sanadas y habían recibido los beneficios del poder del Evangelio y fácilmente atacarían contra cualquier violencia de los oficiales. Bueno, los llevaron delante del concilio y empezó el juicio. Primeramente, los miembros riñeron a los discípulos por haber desobedecido, predicando en el nombre de Jesús por toda Jerusalén y acusando al pueblo, pero especialmente a los gobernantes, por haberle crucificado. Una acusación bastante correcta y injustificable, por cierto. Otra vez Pedro declara que la decisión tenía que ver con obedecer a las autoridades u obedecer a Dios, algo que determinó la decisión que tomaron. Debido a que la acusación contra las autoridades era la verdad, absolutamente, Pedro les repitió con denuedo. Pedro la repitió con denuedo, asegurándoles que sus acciones se oponían a los propósitos del Dios de Israel. Muy buenas tardes, amigo oyente. La base del Evangelio es la fe. Y la fe se define como la confianza en Dios. Es una grande doctrina que es esencial que la entendamos. Poner fe en Dios es depositar nuestra confianza en Él. Eso es lo que Dios demanda del creyente, que confíe en Él. No demanda obras. Al que confíe, Dios otorga gracia, que es su favor hacia estas personas, a pesar de sus ofensas y pecados. Siendo que es a pesar de los pecados, significa que es un favor inmerecido. Dios ha llenado el vacío que hay en el sitio de nuestras faltas con su obra, la que Él inició y completó enteramente. Así que el que confía en el mundo, en lugar de poner su confianza completamente en Dios, le ofende, insultando su capacidad para cuidarle. Jesús así enseñó sobre este asunto. Ya hemos nombrado un versículo en Lucas 12, desde 22 hasta 32, y hallarás la misma enseñanza en Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta 34. Pero lo que yo voy a leer ahora, para que sepamos exactamente de lo que se trata de las enseñanzas de Jesús, voy a leer enteramente el capítulo 2 de Lucas, versículos 22 hasta 32. Dice, dijo luego a sus discípulos Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que los aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos.
Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agota, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La gente del mundo cree, es decir, confía en lo suyo que es el mundo. Pero el pueblo de Dios confía en el reino de Dios. Y Jesús habla de las cosas esenciales de la vida. En otro lugar hablará de los placeres, pero aquí habla de comida y vestido. Lo que Dios quiere es un pueblo que crea, que confíe en Él y le ame. Hasta nos concede el amor con que amemos, que es su amor celestial, ya que el amor humano es faltoso y hasta engañoso. Así tenemos que entender la amistad con el mundo, mayormente que gozar en sus deleites. Aunque Dios también provee los deleites celestiales, que son mucho más gozosos y a la vez saludables. Los apóstoles están 100% ocupados en la proclamación del reino de Dios y la salvación que viene por Cristo Jesús. Están abriendo un camino totalmente nuevo para los judíos, algo aparte del statu quo, que era lo que demandaba el concilio, porque en el statu quo, reinaban ellos. Aparte del statu quo, perderían sus posiciones. Por esto está toda su oposición contra el mensaje de los apóstoles y el mensaje del reino de Dios. Era una amenaza para ellos y sus posiciones. Ahora, todo lo que ellos intentaron hacer no pudo tener éxito, sencillamente porque Dios es soberano y contra sus intenciones cambió todo lo que ellos pudieron hacer en el desarrollo de su voluntad y sus propósitos. Esto es lo que aprendemos de lo que sigue en nuestro estudio de hoy. El plan que tuvieron de destruir a Jesús de Nazaret fracasó, porque al intentar hacerlo, solamente, como acabo de decir, estaban cumpliendo con lo que dice en Hechos 2:23, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y después de llevar a cabo el perfecto plan de Dios en la cruz, Dios le levantó a Cristo de los muertos y le sentó a su derecha sobre el trono del universo. El Padre exaltó al Dios hombre
para que fuese príncipe y salvador, para llevar a cabo la buena voluntad del Padre. Su propósito fue bendecir a su pueblo, bendecirlo con el arrepentimiento y el perdón de pecados, como dice en capítulo 5, versículo 31. Dice: a este, sea Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y es con las mejores intenciones hacia ellos. En el versículo 32 fue una hiriente reprensión verdadera, con la connotación de que el Señor había quitado su unción de este cuerpo ejecutivo y la había puesto sobre estos galileos sencillos porque fueron obedientes a su evangelio. Escucha lo que dijo. Versículo 32, capítulo 5 de Hechos. Y nosotros somos testigos suyos, testigos de Dios, de estas cosas. Y también el Espíritu Santo es testigo, el cual, escucha esta parte, eso es lo que les ofendió grandemente, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mire, este era un gran insulto para ellos, aunque era totalmente legítimo, que Dios había dado el Espíritu Santo a otras personas y no al concilio, porque no le habían obedecido. Había dado el Espíritu Santo a estos galileos, y esto les ofendió grandemente porque como vamos a estudiar, creo, en algunos momentos, su posición tenía una historia desde el tiempo de Moisés. Pero, como podemos suponer, esta declaración dejó a los del Sanedrín ferozmente airados, a tal punto que tuvieron ganas de matarlos. En este momento, Galileo entró en la discusión. Versículo 33 dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Era Gamaliel un fariseo, de quien Saulo de Tarso recibió estudios, y él sí creía en la resurrección de los muertos. Los saduceos no. Los saduceos de renombre que no creían en tales cosas, por respeto a la fama de este rabí, se pusieron de acuerdo con él. Como en el último capítulo, los discípulos tuvieron que salir de la sala para que Gamaliel pudiera hablar libremente. Versículo 34 dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Él argumentaba que el concilio debe tener cuidado de no oponerse a Dios, aunque ya lo había hecho, y no pudieron hacer menos en el futuro. Hizo una breve exposición histórica, involucrando a dos rebeldes, Teudas y Judas, los cuales tuvieron sus propios seguidores. El pequeño ejército de 400 que se unieron a Teudas, cuando fue matado, se deshizo. Los seguidores de Judas también se disolvieron, dice Gamaliel, cuando éste fue asesinado. El punto era que estas rebeliones no prosperaron,
porque eran inspiradas por hombres. Por otro lado, si Dios estaba tras el movimiento presente, no habría manera de derribarlo. El hombre tenía cierta sabiduría y un entendimiento más amplio que la mayoría del Sanedrín, y les aconsejó que debían permitir que este movimiento fuera probado con el tiempo, si era de Dios o no. Vamos a seguir leyendo en el libro de los Hechos capítulo 5, versículo 35 en adelante. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Nadie pudo refutar su lógica. Así es que se tranquilizaron e hicieron entrar de nuevo a los apóstoles. Ahora, veremos las limitaciones de Gamaliel, porque aunque su consejo fue fuerte, su valor y entrega no lo fueron. Si sus acciones hubieran estado de acuerdo a sus palabras, hubiera protestado ante la decisión de azotarles. Y si no le escuchaban, se debería haber unido a ellos para recibir el castigo. Pero no estaba con ellos en espíritu, solamente en palabras. Y observó su castigo y escuchó a sus compañeros mandarles que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Después fueron puestos en libertad. Volvemos a versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. La reacción de los discípulos al dejar el Sanedrín no fue algo terrenal, porque se regocijaron por tener la oportunidad de sufrir dolor y vergüenza con Jesús. Se regocijaron, pues. Esto no se hace la gente de este mundo. Continuamente tenemos que recordar que la acción y respuesta cristianas son totalmente diferentes a lo que es normal entre seres humanos. Siempre los verdaderos cristianos están cumpliendo las palabras de Jesús al Padre. En Juan 17:23, cuando oró: yo en ellos y tú en mí, Padre, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Este es el poderoso testimonio del Cristo morando en ellos. Versículo 41, mire cómo dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos siguieron, como antes del juicio, obedeciendo la voluntad de Dios.
enseñando y predicando a Jesús como el Cristo, en el templo y en las reuniones en las casas. Ni el castigo ni el último aviso de los líderes de su nación les detuvieron. Que sea un ejemplo para nosotros en cuanto a lo que sea y tenga que ver con conformarnos a los caminos del mundo. Por eso tenemos el libro de los Hechos para enseñarnos a seguir el ejemplo de los primeros discípulos. Versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, ya hemos terminado capítulo 5, pasamos a capítulo 6. Los primeros 7 versículos los vamos leyendo para formar la base del estudio de lo que sigue. Estos son los problemas que llegan junto con el éxito. El éxito da problemas. Vemos lo que pasó en la iglesia en Jerusalén. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acabo de leer los primeros 7 versículos de Hechos capítulo 6. Hemos estudiado el enorme éxito y crecimiento de la iglesia, que es la primera y única iglesia que existía y iba formándose en Jerusalén. Contaba con al menos 5,000 personas, aunque algunos piensan que fueron 8,000, dependiendo de cómo se interprete Hechos 4:4. Si sería 5,000 el número total de cristianos, o después de la sanidad del paralítico serían 5,000 añadidos a los 120 discípulos originales y a los 3,000 convertidos y bautizados en el día de Pentecostés. Cada lector puede decidir por sí mismo, aunque me parece que el uso del lenguaje en el texto favorece que 5,000 fuera el número total. El último versículo del capítulo 2 declara que
el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hasta que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, dice en capítulo 5, versículo 14. Por eso, el concilio en Jerusalén estaba resentido e intentó oponerse a la iglesia para que no se divulgue más entre el pueblo. Capítulo 4, 17. No les inquietó en absoluto lo que los líderes galileos decían, a pesar de los milagros que acompañaban la predicación del Evangelio. Aunque unánimes y violentamente atacaron el movimiento, observamos en este capítulo que fue tan poderoso el poder que vieron que muchos de los sacerdotes cedieron y entraron en la fe. Junto al gran éxito que estaba experimentando la iglesia, por primera vez vemos que, añadido a la oposición de afuera, surgieron problemas adentro. Bueno, esto no solamente pasó en Jerusalén, ha ocurrido y ocurre en la iglesia a lo largo de toda la historia, comprobando el principio que determina que es más difícil convivir con el éxito que en los primeros pasos humildes en la fe. Esto hizo a John Wesley lamentarse y dice: ¡ay, Señor! ¡Cuán poco tiempo permaneció en el mundo el cristianismo puro, genuino y limpio! Hasta ahora solo habíamos visto la unidad entre los discípulos, que eran de un solo corazón y ánimo. Ahora vemos dificultad entre ellos. En este capítulo vimos que había judíos presentes en Jerusalén antes del día de Pentecostés, y estos habían venido de provincias extranjeras, y al creer en Cristo se quedaron en Jerusalén, recibiendo la instrucción de los apóstoles. En el mismo lenguaje griego, el nombre dado a su propia nación fue y es hasta la fecha Ellas. Es el nombre por el país, la nación de Grecia. En su propio idioma es Elas. De modo que el nombre helenista se le da a una persona griega. Así, los judíos que habían vivido en los países de habla griega fueron llamados helenistas en Israel y en la iglesia de Jerusalén. Bien traducido en la Biblia de las Américas en versículo 1 de capítulo 6. Vamos a verlo. En aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de sus judíos nativos, ¿ves? Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ahora, ellos siendo parte de los creyentes, se quejaban del tratamiento dado a sus viudas por parte de los judíos con residencia en Israel, llamados hebreos. Estos últimos ignoraban a las viudas extranjeras en la distribución diaria de los alimentos.
Bien, entonces tenemos dos partidos ya en la iglesia. Los judíos helenistas, que eran extranjeros, y los judíos nativos, que que tenían residencia en Jerusalén. Satanás se involucra en los prejuicios humanos, no cabe duda, obrando desde adentro para causar división. Pero antes de que ellos pudieran desarrollarse más, los 12 apóstoles intervinieron. Convocaron a toda la asamblea para informarles que ellos mismos no iban a abandonar la predicación y la enseñanza para dedicarse a estos asuntos de necesidad. Reconocieron que eran necesarios, pero de que ellos tenían algún asunto mucho más importante que atender. Después, procedieron a delegar autoridad y a partir de aquella situación formaron en la iglesia primitiva un nuevo ministerio, el de los diáconos. Vamos a leer de nuevo. Versículo 2, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y entonces en versículo 3 dice, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Desde el siglo XVII ha existido entre la Iglesia una denominación congregacional, se llama. Se llama así porque cada congregación independientemente gobierna su iglesia local. Aquí tenemos un ejemplo que apoya esta idea, ya que los apóstoles delegaron este asunto, dejando que los creyentes buscaran entre ellos a hombres cualificados. La primera cualidad que los apóstoles presentaron y que la congregación tenía que escoger eran personas con una reputación honesta. En cada oficio de la iglesia es necesario que el liderazgo sea un buen ejemplo para el cuerpo general de los miembros y también un buen testimonio delante de la sociedad secular. La segunda cualidad es que los candidatos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. La inspiración humana no es, en absoluto, útil para la iglesia. Por tanto, la unción divina tenía que descansar sobre estas personas para poder ejecutar especialmente la sabiduría divina, que es la evidencia de que son llenos del Espíritu. Vemos que la sabiduría no puede tener un origen humano, ni siquiera en la distribución de alimentos en la iglesia. Como en versículo 2, también en el versículo 4, los apóstoles insistieron en estar continuamente involucrados en la oración, la predicación y la enseñanza. Y este es el ejemplo que nosotros recibimos de la iglesia modelo. La primera en el libro de los Hechos.
Tenemos que seguir este ejemplo. Leeremos versículo 4. Y nosotros, los apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Debemos tener hombres en cada iglesia local en el tiempo presente que esperen en Dios mediante la oración para poder enseñar a la iglesia de manera espiritual. Ellos tienen que compartir la palabra con la unción de Dios, como Pedro escribió en su primera carta. Escucha, 1 de Pedro 4, dijo, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. La palabra original aquí en griego es oráculo de Dios, siendo las palabras literales de parte de Dios. Luego, sigue Pedro. Este está en 1 de Pedro 4:11. Si lo quiere apuntar para estudiar esto. Pedro creía que el Espíritu Santo tenía que inspirar cada cosa en la iglesia de Cristo. Sigue diciendo, el que sirve ahora, que lo haga con la fortaleza que Dios da. ¿Ves? Ni aún al servir se podría usar la fuerza humana. La fortaleza que Dios da, dijo Pedro, para que en todo y solamente de esta forma Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves cómo es la cosa? Dice, si el que sirve, como los diáconos, que lo haga con la fortaleza que Dios da, no por su propia fortaleza, no por su propia sabiduría tampoco, sino por medio del Espíritu Santo, en la forma en que Dios sea glorificado. Si el hombre lo hace, por su poder, el hombre es glorificado. Permítame ofrecer algunos comentarios sobre el mandato de Pedro, lo que él vivió prácticamente en esta porción del libro de los Hechos, lo que estamos estudiando. Ciertamente, como hemos comentado en el capítulo 2, los apóstoles estaban formando los fundamentos de la doctrina para la iglesia, y las futuras generaciones tienen que seguirlos como oráculos de Dios. No solamente los apóstoles, sino cada predicador y maestro en la iglesia en todas las épocas, y cada persona que practica el don de profecía, por ejemplo, tiene que hablar como el oráculo de Dios. La frase significa que su servicio a la iglesia y al mundo no puede ser mediante sus propias palabras, sino las que son divinamente inspiradas. También el Antiguo Testamento requería profetas verdaderas, y a los que hablaban humanamente Dios les consideró falsos profetas. Un ejemplo entre muchos hallamos en Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. El que habla por sus propias capacidades no está hablando la palabra de Dios, los oráculos de Dios.
Ahora considera el consejo de Pedro para los que sirven en la iglesia, como lo hacen los diáconos. Ellos tienen que servir, según Pedro en su carta, por la fortaleza que Dios da, y no según su capacidad humana. No me canso de insistir que la iglesia no es una entidad terrenal, sino sobrenatural, celestial y espiritual. No hay preparación sobre este planeta que servirá para la iglesia. Todos tienen que servir de acuerdo a las palabras de Pedro, por la fortaleza que Dios da, con una unción celestial. Cuando un ser humano sirve con su propia capacidad, él recibe la gloria. Por eso, servir con nuestra propia capacidad no es una alternativa para la unción divina, por la siguiente razón, como hemos leído, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves? Entonces, ¿cómo es la cosa? A Dios se debe toda gloria en la iglesia. Y para que Él reciba la gloria, Él tiene que estar ungiendo a sus siervos para que estén sirviendo según poderes y capacidades espirituales, no según sus propias capacidades. Y solo así, Dios, que merece la gloria, lo recibe. Solamente cuando Dios suple la capacidad, Él puede ser glorificado. Y es esencial que Él sea glorificado en todo lo que hagamos. La frase de Pedro termina con un amén. De la misma forma que Cristo a menudo utilizó esta palabra para dar máxima autoridad a sus declaraciones. Como por ejemplo, en Juan lo leemos varias veces, amén te digo. Y en otros de los evangelios, donde dice, de cierto os digo o te digo, la palabra original allí es amén, porque quiere decir amén de cierto, pero es más enfático todavía esta palabra, con más autoridad. Es incomparable esta palabra amén. No es posible traducirlo en otros idiomas adecuadamente. La palabra amén es única y quiere decir máxima autoridad. Pienso que los traductores ofrecen inadecuadamente cualquier sustituto, como es de cierto o en verdad, etc. Toda la congregación escuchó el consejo de los apóstoles y confirmó la necesidad. Por eso, se procedió a elegir a 7 siervos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y los nombra: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito judío. Los comentaristas enseñan que estos 7 nombres eran griegos, así que probablemente helenistas. Versículo 5, cuando los nombra.
Ya hemos aprendido, ¿verdad?, que los judíos helenistas eran los de afuera de Israel, que vinieron a Jerusalén para las fiestas. Después de escoger estos 7 que eran todos helenistas de afuera, los llevaron a los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Y bíblicamente imponer las manos generalmente se hacía para la ordenación de algún cargo en la iglesia, pero siempre significa impartir algo que el que imparte ya posee. Según reportaba Lucas, el escritor, así se resolvió y se eliminó el estorbo, y el ministerio de la iglesia continuó. Dios determinó que su palabra se esparciera empezando en Jerusalén. El número se multiplicó grandemente, como hemos estudiado, más allá de 5,000 u 8,000, cualquiera que sea la cifra correcta. El versículo 7 indica que el movimiento cristiano era tan poderoso en el tiempo de los apóstoles que incluso había sacerdotes entre los nuevos creyentes. Todos los sacerdotes eran descendientes de Aarón, muy distinguidos entre la población de Jerusalén, y es posible que algunos estuvieron en el Sanedrín. En el tiempo de Jesús, Nicodemo y José de Arimatea, pertenecientes a este concilio, llegaron a ser creyentes. Así que ahora estamos viendo a mucha gente creyendo el evangelio, incluso entre los sacerdotes. Y estamos aprendiendo algo en contra de la iglesia, hecho de judíos nativos de Israel y judíos de afuera, extranjeros. Los de afuera fueron llamados judíos helenistas y estaban debatiendo con los judíos nativos. Y así que eligieron 7 de los helenistas para que pudieran atender a las viudas también que eran extranjeras. Bien, este fue el estudio de hoy. Vamos a seguir adelante en el siguiente programa con versículo 8 y adelante, en este estudio de cómo se está formando la iglesia en Jerusalén, el modelo para nosotros en el siglo XXI. No debemos apartarnos en organizar la iglesia hoy en día. No debemos alejarnos de este ejemplo original que tenemos en el libro de los Hechos. Y que Dios te bendiga, hermano mío. Espero que este estudio nos ha dado un poco más de entendimiento sobre la primera iglesia que se formó en Israel. Que Dios bendiga a cada oyente y que sea estas cosas de información que nos ayuda a seguir adelante haciendo las cosas bíblicamente según el libro de los Hechos. Bueno, nos despedimos por lo pronto. Hasta la próxima vez. Thank you.